tenemos a Juan Vinturina. Juan Vinturino, él es analista político, que nos va a dar más detalles de esta agenda, de esta primera visita del presidente a Israel. Te saludamos, Nahuel Crescenzo de Amanda Pizarro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel y Amanda? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. En primer lugar, consultarte cómo puede caer este primer viaje, quizás con el resto de los países, por ejemplo con México, que tienen otra visión política. Mira, esto es independientemente de lo que le pase a México. Es muy importante entender que la Argentina es un país soberano y elige a dónde quiere ir y no tiene que dar ninguna explicación a nadie. De hecho, es muy importante la relación que tenemos con Israel por lo siguiente. Son socios, no nos olvidemos de que hay muchas personas, digamos, que tienen que ver con la Cámara, que tienen que ver con un Israel pujante, y le viene bien a la Argentina estrechar los lazos, ¿sí?, con Israel, tanto con Israel como con el mundo. Si después hay alguien que se ofende, que se siente mal, bueno, ese es un tema aparte. Claro. ¿Sí? Fundamental es que la Argentina desarrolle esto, ¿no? Estos acuerdos, estos encuentros bilaterales. Bien, Juan. Muy buenas tardes, te saluda Amanda Pizarro, gracias por esta comunicación. Quería consultarte si pensás que esto podría llegar a tomarse también como una indirecta para Estados Unidos, teniendo en cuenta, ¿no?, también lo que estabas diciendo, que es importante de que forme estas relaciones bilaterales, pero quizás cuidar esos detalles. Mira, la situación de Estados Unidos, en realidad, a Estados Unidos le viene bien porque si tiene un socio en el mundo es Israel. Tienen una estrecha vinculación, no solo en términos de cuestiones militares, sino son aliados estratégicos naturales Estados Unidos e Israel. Te diría más, en un punto hablar con Israel es prácticamente como hablar con un primo si hablas con Estados Unidos, del nivel de compromiso político, económico y de esa relación bilateral absolutamente estrecha. Claro. ¿Y cómo analizás que se haga en este contexto, ¿no?, que se cumple un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman? Bueno, muy por el contrario, debería ser una buena noticia saber que en realidad la Argentina renueva su compromiso de investigar a fondo aquello que haya sucedido con la voladura de la AMIA y saber si hubo un pacto o no espurio con Irán, ir a fondo con los partícipes que han hecho esto posible, así que no solo los autores materiales, sino los autores intelectuales de este atentado. Bien, y Juan, teniendo en cuenta, ¿no?, que el primer lugar que elige Alberto Fernández para viajar como presidente es justamente a Israel, ¿cuál pensás que podría llegar a ser el próximo destino que elija? O también, ¿cuál considerás que debería ser el país que elija para formar estas relaciones bilaterales? En orden de importancia, ¿no? En orden de importancia. Bueno, debería también viajar a Estados Unidos en algún momento. Sí. Tendría que pasar por Italia y también específicamente por el Vaticano para hacer una visita también a nuestro Papa, que es argentino. Debería pasar por Europa, vincularse, digamos, más con el componente europeo y sobre todo pensar que si hay una enemistad, una diferencia, la Argentina tiene una larga historia de neutralidad en estos aspectos. Debería apelar a esta idea, ¿no? La Argentina no tiene enemigos en el mundo, tiene sus propias dificultades, se mantiene ajeno a las disputas, digamos, entre otros países, y cuando viajan los representantes de la Argentina, porque al ir el presidente de alguna manera está dejando una parte de la Argentina, ¿no? Esta es la lógica con la que viajan los representantes, hacerlo focalizando los propios intereses de la Argentina. Es decir, no solo dando una clara señal, digamos, de neutralidad, sino también de llevando esta idea de representar los intereses de la Argentina, para reinsertar la Argentina en el mundo. Tanto se ha hablado de esto y tanto se ha contaminado la palabra, ¿no? Sí. Si la Argentina está aislada del mundo, no se la reinserta, digamos, desde una idea, una lógica de avasallamiento, sino precisamente todo lo contrario. Y en este contexto, ¿cómo ves
habitualmente el primer viaje que hace un presidente argentino es a Brasil. En este caso, bueno, lo va a hacer a Israel. Muy importante eso que dijiste, Nahuel. Las relaciones con Brasil nunca fueron del todo buenas, pero ahora son peores. Claro. La situación con Brasil se ha visto agravada por diversas circunstancias, por el color político del actual presidente brasileño, por esta lógica, digamos, que lleva, digamos, atemporal, porque se supone que este señor vive una especie de reincorporación al mundo desde la Guerra Fría. Más allá de que no está en tiempo y lugar, ha hecho declaraciones muy agresivas respecto de su par argentino, y la Argentina no debería entrar en esa lógica. No por la relación individual Fernández-Bolsonaro, sino por la afectación de esa relación Argentina-Brasil. ¿Y pensás que esto también sirve para poder contradecir un poco las palabras de la ministra Frederick en cuanto a lo que pasó con el Hezbollah? No, yo creo que no creo que esto no afecta en nada. Creo que en la Argentina sí ha tenido esta idea de vaivenes, ¿no? Esta lógica perversa de ir o todo a la derecha o todo a la izquierda y nunca por un centro, nunca por la avenida del medio. Lamentablemente eso a la Argentina le ha quitado una enorme capacidad de maniobra y la falta de políticas de Estado en todos los aspectos, pero también en lo que se refiere a las relaciones exteriores, ha realmente reducido a la Argentina en su capacidad de maniobra y la ha afectado negativamente en una gran medida. Juan, y este encuentro que va a tener el presidente con otros líderes del mundo, principalmente de potencias, ¿pensás que puede ayudar en lo que tiene que ver la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la deuda? Sí, yo creo más que la foto con Trump, la Argentina tiene que demostrar una capacidad de pago. El Fondo Monetario Internacional fue creado para eliminar los desvíos, digamos, las competencias desleales entre monedas, y su espíritu se vio completamente desvirtuado. Ahora es un organismo que presta dinero a quienes están mal y es utilizado para maniobras de ajuste y aperturas, digamos, indiscriminadas de mercado, de países que se encuentran en mala salud económica. La realidad es que el rol desvirtuado del Fondo Monetario Internacional es un gran operador para el ajuste. De cualquier manera, la Argentina, en la situación en la que está hoy, necesariamente tiene que, de alguna manera, ordenar sus cuentas, tiene que dejar de gastar de más de lo que le ingresa, es decir, ordenar su balanza de pago, y esto implica menor gasto. Menor gasto implica achicar pensiones, jubilaciones y aumentar, digamos, impuestos. Esto debería cambiarse. Lo cierto es que la Argentina nunca encontró una solución de fondo a sus problemas, como por ejemplo achicar el gasto. Bien, Juan Venturino, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias por este contacto con La Voz de la Ciudad, segunda edición. Gracias a ustedes, siempre es un placer conversar, y bueno, a la productora que tienen, que es maravillosa, así que estamos siempre en contacto. Mando saludos, muy bien. Muchas gracias, Juan, por este contacto, contándonos un poco, ¿no? El primer viaje del presidente Alberto Fernández, en este caso no lo va a hacer a Brasil, sino, como decíamos, a Israel.